a reanudar la grabación. Eso. Yo Entonces, tengo una dudita de esos quizzes. dime. Sí, Pues dime. yo eso nunca como que lo puedo enviar, o yo no sé si eso directamente está relacionado con el Classroom o qué. No, no Digo, lo pudiste, no yo lo lo pudiste terminé, ¿cierto? enviar, pero abajo no había una cosita que decía Submit. Pues yo lo terminé y me dijo que 100 puntos, ¿cierto? Pero no sé si se lo envió o no. No tengo ni idea. Pero abajo había una cosita que decía Submit. Pero eso no da como para enviar, eso No, no termina y ya. nada, pero a ver, esperen Eso yo. pues yo lo terminaba y Yo eso, hago. yo creo que, pues, yo lo terminé, me sacó el puntaje y nunca supe qué hacer con eso. Pero ese no era el puntaje. Mentira, Puntos no sé, no. pro, ya. No, Ah, no sabía. que ya habían cumplido los 100 puntos. Ah, está bien, ya no es en el puntaje. El puntaje me toca ponerlo a mí por estar aprendiendo, por buñuelo. Esperen un momentico que yo voy a entrar por acá. A ver. Y déjenme, yo les comparto esta hoja. Porque aquí me muestra la gente que lo presentó y los que no aparecen con missing. Miren, ahí están todos los que lo presentaron. Busca mi nombre, Juan Felipe González, por favor. Sí Eh, estoy. pues busquemos entre los missing. Ah, sí, no, sí estoy, sí estoy. No, no, sí estoy, Cierto, Felipe porque si González. buscamos Sí, entre los missing, más rápido, claro. más rápido. Listo. Ok. El profe, Dímelo. es que mira que ahí en el de los Missing aparezco yo, pero más arribita aparece otra de las No Noticias. importa, no importa. No te preocupes por eso, que eso no importa. Eso, o sea, yo sé, tenías dos cuentas, tramposo. Ajá. No, mentira. Está- Aunque sí hizo Pero trampa, sí. no que mantengo un boleo de cuenta, eso se me equivocó ahí. Listo. No hay ningún problema con eso. Eso es lo de menos. Listo. Ya vieron todos los cursos que estoy ahí manejando. Que la cosa es bravita. Más dos que tengo en virtualidad con la universidad, pues imagínense. Bueno, entonces seguimos con los árboles, que son cosas muy bacanas. Ahí me parece que los árboles, a pesar de que sean como una subrama ¿cómo es que se llama? De los grafos, pues son como la parte interesante de esto. Es como la parte donde la cosa uno empieza a verla como bacancita. Entonces, pillen. Uno, cuando habla de árboles, pues lo ideal sería que esos árboles fueran balanceados o equilibrados, que no se tiraran solo para un solo lado o que tuvieran ciertas ramas que son más largas que otras, sino que se ve más bonito, por ejemplo, cuando en las unidades llegan y le cortan y lo ponen ahí como medio bonito, eso se ve bonito, pero cuando son naturalmente así, pues entonces se dice que es un árbol bonito, ¿sí o no? Y entonces vamos a tratar de hablar un poquitico de eso, pero a lo último vamos a terminar hablando de una cosa más como de algoritmos que de árboles. Listo. Entonces necesitamos como formar por allá un equilibrio y entonces para eso tenemos que hablar de unos términos eh, importantes aquí. Disculpan ahí el errorcito, bro, me equivoqué. Entonces, en cada vértice que contenga caminos aproximadamente de la misma longitud, entonces se va a hablar de equilibrio, listo. Para eso, entonces tenemos que hablar de dos términos que son importantes, el nivel de un árbol enraizado, estamos hablando de árboles enraizados, porque recuerden que hay otro tipo de árboles, es la longitud de la ruta única, recuerden que esa ruta siempre va a ser única porque no hay, ¿cómo es que se llama? Ciclos, y si no hay ciclos, pues entonces hay una única ruta desde la raíz hasta el vértice, y entonces el número de lados que eso cruce, pues entonces se dice que es el nivel, ¿listo? Y entonces el nivel. Y el nivel de la raíz la vamos a llamar como 0, y los de ahí para arriba, entonces empiezan a ser 1, 2, 3, 4. ¿Listo? La altura de un árbol enraizado es el máximo de todos los niveles de los vértices. ¿Listo? Esa es la altura de eso. ¿Listo? Que en otras palabras, pues ahí lo vuelve y lo repite de otra manera. Entonces yo voy a coger el máximo camino que hay desde la raíz hasta el vértice de ahí.
Entonces tenemos este grafito. Y ese grafo, pues entonces es enraizado en A. Y nos están preguntando por cada una de los niveles de esto. Entonces, por ejemplo, el nivel de A, pues ya sabemos que es 0 porque es la raíz, el de B es 1, el de C es 2, el de D es 3, el de E es 2, el de F es 2, el de G es 3, el de H es 4, la de I es 3, la de J es 1, la de K es 1, la de L es... ¿Cuál es la de L? 2, la de M es 3 y la de N es 3. Listo, entonces miren que ahí están todos los niveles de ellos. Listo, el árbol se puede decir que la altura máxima es 4. Dime. Profe, Dime. profe, la E, porque es... No, ya la cogí, ya. Bien, gracias. La E, desde acá hasta acá, listo. ¿Quién más iba a preguntar algo? Se les está entrecortando. ¿Alguien iba a decir algo más? No. Si no se escucha bien, lo ideal es que escriban, muchachos. Ahí está el chat. Escriben en el chat y ahí es mucho más fácil ver qué es lo que está pasando, porque si se nos entrecorta, pues entonces la cosa queda grave y no les escucho bien. Listo, entonces los niveles son esos. Podemos decir un árbol que es de altura 4, listo, desde su raíz de altura 4. Y entonces la altura la determina este H que está acá, el máximo de ellos. Listo. Entonces ahí hay un árbol cuyos niveles son estos y cuya altura es esta. Listo. Entonces después dice que un árbol enraizado, M-ario, de altura H, ¿sí o no? Es balanceado si todas sus hojas están entre los niveles H, que recuerden que la altura máxima es esa, y H menos 1. Aquí hay un error, pues si la altura es H, ¿cómo va a estar hasta H menos 1? Tiene que ser menos 1, listo. Eso es un errorcito que hay ahí, corrijámoslo. H menos 1. Listo. Entonces, ¿qué? ¿Ese árbol que tenemos ahí es balanceado o no es balanceado? Se fueron. Están. ¿Hay No. alguien Yo ahí? digo que sí. Yo digo Que sí que es no. balanceado. Pues, pilas pues, que todas las hojas. ¿Y cuáles son las hojas? Las hojas son estas. Mira, esta es una hoja, 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 esta es una hoja. Que es en el nivel HH menos 1, entonces no, porque por ejemplo I o eso es J. Eso es J, la de acá arriba. Está en nivel 2, entonces no. Por ejemplo, J está en el 1, la E está en el 2, ¿cierto? La H está en el 4, pues imagínense, entonces no, es bien desbalanceado antes. Listo. Lo que pasa es que esto es un árbol tresario y entonces es más difícil pues como de determinar, pero y entonces uno le ve como cierto balance, ¿cierto? Pues se ve como que tiene la misma altura, pero miren que no, que en cierto sentido está como caído para un lado, ¿cierto? Entonces sí, el árbol es desbalanceado. ¿Listo? Tiene muchas ramas en otras alturas diferentes a esas dos que tenemos ahí. ¿Listo? Otro ejemplito por acá. Otro ejemplito por acá. Son estos. ¿Cuáles de estos o cuál de estos es balanceado? Ahí yo veo uno. A simple vista se ve uno. Pero ¿será que hay alguno otro que sea balanceado? Solo el de la derecha, ¿no? Sí, solo el de la derecha. Ese es el que se ve ahí como de una que es balanceado. Los otros como que no.
Y entonces uno lo podría determinar porque noten que la altura de este 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la altura de este, ¿cierto? Y miren que, por ejemplo, esta está a la altura 3, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, ya con eso uno ya podría determinar que no es balanceado. Lo mismo pasa acá, este es de altura 4 y miren que este es de altura 2. Entonces, tampoco, ese no. Pareciese, ese se aproximó. Donde esa ramita hubiera tenido un hijo, o donde ese ojito hubiera tenido un hijo, pues entonces sería un árbol balanceado. Acá, todos están a nivel 3, entonces es un árbol balanceado. Listo. Entonces, se dice que un árbol es balanceado si eso pasa. Otra cosa, pues, que hay que tener en cuenta ahí, es que en un árbol de altura H, que sea M-ario, el máximo de hojas que ese árbol va a tener, el máximo de hojas que va a tener, va a ser M a la H. Ese es el máximo de hojas que va a tener. Listo. Hojas. Cuidado que estoy hablando de hojas. Hojas. Listo. Va a ser M a la H. Porque vértices pues va a tener muchos más, ¿cierto? Pero a lo más va a tener M a la H hojas. Listo. Eso es de acuerdo a la altura, ¿cierto? Yo tengo un árbol binario de altura 1, pues entonces miren, si fuera de altura 0, que sería nada más la raíz, un vértice, pues sería 1. Si es de altura 1, pues miren que tendría 2. Si es de altura 2, pues tendría 4. Pues con un binario se ve muy fácil, pero si fuera un tresario, pues un tresario, en la 1 tiene 1, acá tendría 3. Miren que cada uno tendría 3 hijos, entonces a lo máximo tendría 9, ¿cierto? Entonces a lo más va a tener eso, porque miren que ahí no están hablando de tresarios puros. Si fueran tresarios puros, como cada hijo va a tener otros 3, pues entonces por cada 3 que tenga, pues va a ser 9. Ese es más o menos como el cuento que nos echan del coronavirus, ¿no? Que por cada uno van a haber 3 infectados, y entonces si por cada uno hay 3 infectados, pues miren eso, cómo se multiplica de rápido. Si esperamos en el cuarto nivel, entonces ya ese uno que tenía ahí tiene a 27 personas infectadas. Listo. Eso es el cuento de la cosa. Por eso es que hay que tener cuidado, porque eso sube exponencialmente. Listo. Ok. Entonces continuamos por acá. Bueno, entonces, lo del balanceo, ahorita hablamos del balanceo más. Vamos a meternos en otro lado y para eso, pues les hago una pregunta. Si yo tuviera por allá, bueno, ahorita hacemos ese ejercicio que está ahí. Si yo tuviera por allá el número este, binario, así, binario. ¿Cuántos caracteres tiene eso? 3, 3, 10. Listo. Y les dijera que los números binarios fueron organizados en una lista. ¿Ustedes cómo podrían determinar en qué posición o en qué lugar de esa lista cae este número que les acabé de dar acá? Una pregunta muy difícil, ¿o qué? Profe, ¿cómo? Escorchadora. Difícil, ¿sí o no? Miren, yo tengo muchos números binarios. Tengo 1024 números binarios. Y esos 1024 números binarios, uno de esos que hay es este. ¿Y por qué estoy diciendo 1024? Porque como esto tiene 10 bits, entonces yo puedo hacer 1024 números binarios con 10 bits. Listo, diferentes, todos diferentes. Entonces yo lo que quiero saber es en cuál de todos esos bits cae este número. Listo. ¿Cuál de esos va a caer? Porque están organizados de una manera bonita, o sea, hay un orden en el orden de ellos. Miren, si yo tuviera números binarios de un solo bit, pues nada más tendría estos dos. Listo. Pero si tuviera números binarios de 2 bits, pues tendría no 2, sino que tendría 4. Mírenlos, acá están. Son estos 4. Listo. Y si tuviera números binarios de 3 bits, pues tendría a este, a este, a este, a este,
a este, a este, a este y a este. Creo que ahí están todos. 2, 4, 6, 8. Sí, ahí están todos. Listo. Entonces, y si siguiera así, entonces con 3 bits tendría 16, con 4 bits, con 5 bits tendría 32, con 6 bits tendría 64 y así. Porque Entonces con 10 bits. primero, ¿Cómo? sí, a mí se me ocurre que primero tendrían que ir abajo de los ceros, ¿cierto? De los que empiezan por cero. Es como lo primero. Abajo o arriba, pues aquí están arriba, listo. Sí, 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 en eso va la cosa. Y en el orden o el orden que le estamos dando a la cosa tiene que ver con eso. Y allá es donde quiero ir, listo. Pero eso se logra de acuerdo a un ordenamiento que le vamos a dar, a unas posiciones que le podemos dar, listo. Entonces, miren, cuando yo hice esta partición acá, cuando yo hice esta cosa acá, pues miren que el 0 quedó arriba, miren que los que empiezan por 0 van arriba, que es más o menos lo que te entendí que me dijiste, y estos van los que empiezan por 1, listo. En cierto sentido, noten que acá hay 2, acá hay 4, acá hay 8, listo. Entonces, como que se parte por la mitad, listo. Entonces, eso está muy difícil. Eso como lo haría uno. Yo pongo todo eso en una lista y me viene a poner 1024 números de 10 caracteres en una lista y después ir a buscar a uno de ellos en específico. Esa cosa está como grave, ¿sí o no? Pero no es tan grave, muchachos. Miren, ahí se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Si yo le dijera a un algoritmo que me fuera a buscar esto, porque ¿para qué me va a poner a hacer eso a mano? Pues entonces lo que le tendría que decir es que identifique el primer término o el primer número o el primer dígito que aparece ahí. Y ese primer dígito que aparece ahí, pues es un 1. Y si es un 1, entonces lo que me está diciendo, lo que les estoy mostrando acá como con una especie de patrón que se va comportando, es que este número va a estar entre 512 inclusive y 1024, menor, porque no podría ser 1024. Listo, 1024 tiene 11 dígitos. Listo. Entonces ya, con solo saber eso, ya sé más o menos dónde se ubica. Y listo, y con saber que lo que sigue es un 0, pues entre 512 y 1024 hay 512 números. Listo, hay 512 números. Miren lo que estoy haciendo. Acabé de partir de una raíz y por el solo hecho de pensar que aquí había un 1, miren lo que puse. Ya no me vine por acá, me vine por acá. Por acá hay muchas otras cosas, pero ya no me puedo ir por allá porque no me sirve. Entonces me vine por este lado, me vine por el lado del 1, porque había un 1. O sea que hay más de 512 elementos. O sea que esa cosa antes va a hablar de un árbol balanceado, ¿no? Para un lado hay 512 y para el otro lado hay 512 y más o menos unos están a un nivel y otros están a otro. Bueno, en cierto sentido es balanceado porque se construye de una forma como medio bonita. Listo. Entonces después que viene un 0. Si viene un 0, entonces ¿para dónde cojo? Pues para acá. Listo. Y porque acá va a ser 0 y acá va a haber 1. Ahorita hablamos de eso, de los ceros y los 1, ¿no? A la izquierda, el otro a la derecha. Pues va a tomar el 0 de la izquierda. O sea que esto va a ir desde 512, inclusive, ¿hasta dónde? Hasta, inclusive también, a 1024 menos 256. No sé cuánto es eso. 256, eso da como 768. Si no estoy mal. ¿Cierto? 768. Listo. Y entonces miren, ya reduje de 1024 posibilidades que tenía, ahora tengo 256 nomás. Y solo llevo 2 pasos. En un árbol he avanzado 2 niveles nomás. Y ya le rebajé más del 75% a esto. Listo. Y entonces después viene un 0. Entonces aquí sigo hacia la izquierda o no. En el tercer nivel sigo hacia la izquierda. Entonces esto ya va a ir desde 512 hasta 640, si no estoy mal. Hasta 640.
le rebajé 128 más. Entonces, miren, ya sé que eso está entre 500 y 600, más o menos. Está entre 500 y 640. Ya ahí ya estoy. O sea, en el árbol sigo bajando y buscando por dónde voy, hacia dónde voy. Y entonces es fácil de encontrar la cosa. Entonces, uno, pues simplemente podría hacer esa cosa. Eso ya están organizados. Entonces vengo y miro los dígitos a ver cómo se están comportando para irlos a buscar. Pero eso me lo constituye un árbol, un árbol. Pero entonces para eso, pues nosotros le tenemos que poner ciertas reglas a los árboles. No es que, yo puedo poner los números ahí aleatorios como me dé la gana y después entonces voy a ir a buscarlo a ver si me aparece. Porque cuando a uno le desordenan el cuarto, uno va a buscar las cosas y, y no las va a encontrar porque usted las tenía en su propia relación de orden. ¿Sí o no? Entonces, cuando lo regañen por todos estos días ahí en la casa, que es que ese desorden que mantiene, usted dice, no, es que esta es mi relación de orden. ¿Listo? Y eso es lo que uno tiene que aprender a hacer ahí. Entonces, nosotros estamos trabajando bajo cierta relación de orden y esa relación de orden, yo puedo ir a buscar allá las cosas donde las dejé, porque se supone que con ese orden que yo tenía lo puedo ir a buscar. Y el árbol, pues me va a ayudar a encontrarlo, porque siempre voy a poder hacer esta cosa que está ahí. Por ejemplo, el 1 que sigue ahí, entonces ya no se va a quedar en 512, sino que se va a ir para dónde? 64 más arriba. Y 64 más arriba creo que estaría en 576 y 640. ¿Listo? Y 640. Aquí tengo el chat y no me deja escribir ahí. Y 640. Listo. Entonces, miren, ya está entre 576 y 640. Ya casi lo tenemos, ya sabemos dónde está más o menos. Ya lo ubicamos en cierto sentido. Entonces, miren que uno ahí podría construir un árbol y miren que son unos y ceros, caracteres que uno podría trabajar con ellos, hacer todas esas cosas. Listo. Entonces vamos a hacer un juego. Tengo estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números que me los inventé esta mañana. Puse ahí como 12 números ahí, tecleando ahí rápido. Y los números que me salieron fueron esos. No los puedo jugar en el baloto, nada más el 23. Listo, entonces no me sirven para eso. Listo. Entonces quiero ordenarlos en un árbol. Yo los puedo poner en un árbol. Después vamos a profundizar más en esto. De pronto la próxima clase, después de Semana Santa, vamos a profundizar un poco en esto. Pero vamos a tratar de hacer este juego hoy. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues el primer número, aquí dicen las reglas, el primer número, este que está acá, lo vamos a colocar como raíz. Entonces esa va a ser la raíz. Listo, de nuestro árbol. Y los otros números, pues los vamos a colocar en forma de árbol binario, de bajando. Este va a ser como el tope arriba y entonces vamos a empezar a escribirlo hacia abajo. Con las condiciones de que si el número del vértice que vamos a poner es menor o igual, vaya a la rama izquierda y que si es mayor, pues va a la rama derecha. Entonces, y uno siempre va a empezar desde ahí, desde la raíz. Entonces, el que sigue es un 84, pues entonces pongo el 84 por acá y me voy allá. Listo, mírenlo, ahí está. Entonces me queda al lado derecho, como el orden que les dije que estaba acá. Listo. Yo voy y miro entonces ahora quién es mi rama y me dicen, es que el número 76, el 76 tiene que estar a la izquierda de él, ¿cierto? A la izquierda de él. Entonces después viene el 50. ¿Dónde vamos a poner el 50? Pues el 50 es menor que el 97, es menor que el 84 y es menor que el... Entonces como es menor, pues entonces va a venir a la izquierda. Miren que sigue siempre estando a la izquierda. Listo. Porque yo lo que estoy haciendo en la cabeza es que el 97 es como el mayor en ese sentido. Si me dieron un número como el 84, pues entonces el 84 va a estar a la izquierda y el 50 tiene que estar a la izquierda de él. Si hay otro número menor que 50, tiene que estar a la izquierda de él.
Miren que allá a lo último hay un número menor que el 50. Entonces, si ese número va a aparecer en esa cosa, tiene que estar a la izquierda de él. Pero también está Oye, el una pregunta. 89. Dime. ¿Qué pasa si hubiera un número mayor que el 97, que es la raíz? ¿Qué creerías tú que pasaría? ¿Pasa a ser la raíz o qué? No. Ya el ¿O lo 97 tiro es a la la derecha? raíz. Porque, Para la claro, derecha. hay que tirarlo a la derecha. Porque aquí nos dice que el primer número lo vamos a poner como la raíz. ¿Listo? Entonces, ese número va a ir a la raíz. Si hay un número mayor que él, pues entonces ese número ahorita va a entrar a jugar otro papel y se va a ir a la derecha. ¿Listo? Pero así va a ser. Entonces, continuando con esto, sigue el 89. Mire que el 89 es menor que el 97, o sea que va a ir a la izquierda, pero es mayor que el 84. Entonces aquí yo creo que se aclara tu pregunta. ¿Qué pasaría? Yo no lo puedo poner arriba, no lo puedo correr, no puedo hacer, ya no lo puedo, él ya apareció, él ya está ahí, yo no puedo decirle, vení, es que yo quiero vivir acá, movete vos. No es eso. Se saca una rama hacia la derecha y aquí va a estar el 89. Listo. Ahorita vamos a hablar de eso y vamos a ver qué es lo que pasa con eso y por qué lo estamos poniendo así. Pues porque queremos organizar ciertas cosas. Listo. Entonces, el 97 pasa al 84, después al 89. Listo. Ahí va a estar ubicado. Y de ahí nadie lo va a mover. Ya él se ubicó ahí y ya. Listo. 75. ¿Dónde iría el 75? ¿Es hijo de quién? El 75 sería hijo de quién. A ver, Sería pues, hijo del 50 a la derecha. hijo del 50 a la derecha. ¿Qué dicen los demás? ¿Es verdad o es falso? ¿O es hijo del 89 a la izquierda? 89 a la izquierda. Sí, o sea que me estás diciendo que el 75 es mayor que el No, 84. a la derecha del 50. ¿Cierto? Si fuera a la izquierda del 89, estaríamos diciendo que el 75 es mayor que el 84. Porque todo lo que esté a la derecha del 84 es mayor que él. ¿Listo? Y entonces no. Entonces tiene que ir a la derecha del 50, porque el 84 es mayor que el 75. Entonces el 75 obligadamente tiene que estar a la derecha de él. Perdón, a la izquierda de él. ¿Listo? Después, ¿quién sigue? El 80. ¿Dónde iría el 80? ¿El 80 sería hijo de quién? El 89 a la derecha. Ah, 75 a la derecha. de 75 a la derecha. El 80 es menor que el 84. Como es menor que el 84, tiene que estar a la izquierda de él, pero es mayor que el 50. Entonces, el 80 tiene que estar a la derecha de él, ¿cierto? Pero después sigue el 75 y el 75 es menor que el 80, entonces el 80 tiene que estar a la derecha de él. ¿Listo? En ese orden. Cuidado que si el orden, yo podría permutar todos esos números que tengo ahí, y si los permuto, puede pasar que en algún momento la cosa sea diferente. O sea, que el que mande sea otro, entonces quiere decir que el grafo se puede, no sé, de cierta manera balancear. ¿Listo? Pues más explicar nuevamente el 80 porque va ahí. Claro, el 80 es menor que el 97. Y si es menor que el 97, a la izquierda. Recuerda que si es menor a la izquierda, el 84 es menor, o sea que tiene que ir a la izquierda. Entonces, por eso no puede ir a la derecha. Entonces voy hacia la izquierda. Listo, voy por acá. ¿Me entiendes esa? Ok. ¿Por qué? ¿Cierto que Sí, sí? Entonces sí, ya ahí después sí. llegó al 50 y él no puede ir a la izquierda del 50, porque si fuera a la izquierda del 50 diríamos que es menor que el 50 y el 80 no es menor que el 50. Entonces tiene que ir a la derecha, pero es que a la derecha el 50 ya tiene hijo. Entonces, si el 50 ya tiene hijo, que es el 75, entonces le tengo que preguntar al 75, ¿este es hijo tuyo a la izquierda o a la derecha? Tiene que ser a la derecha porque a la derecha son los que son mayores que él. Listo, entonces ahí va. En el 92, ¿dónde lo ubico? A ver, pues. A la derecha del 89. A la derecha del 89. Aquí iría el 92. ¿O alguien no está de acuerdo con eso? Profe, yo tengo una pregunta, pues yo quiero Dime. validar que estoy entendiendo. Sí. Es decir, el número va a la derecha si es mayor Sí. y a la izquierda si es menor. Sí. Ok. Listo. Ok. Así es la cosa, así es Listo. el algoritmo.
Así como lo estás diciendo. Listo. Y entonces el 23, ¿dónde iría? Pues solo tiene una opción. Ser el hijo Izquierda del del 50. ¿Cierto? Profe, pero eso depende pues de las El condiciones del orden. ejercicio. Claro, el orden que nos van poniendo, ¿cierto? Voy a ir hasta por allá abajo para poner un nuevo ejercicio. Digamos que yo tengo el 15, el 29, el 3, el 16, el 5, el 7, el 18 y el 90. ¿Listo? Entonces, si yo fuera a construir ese árbol que me están pidiendo ya que construya, ¿cómo lo construyo? Entonces me dicen, miren, que tengo al 15 acá. El 15 va a ser el papá, ese va a ser el que va a salir de ahí. ¿Dónde va el 29? La derecha. Derecha. A la derecha. A la derecha. Listo, porque es mayor. Listo. ¿Y el 3? Izquierda del 15. Izquierda. A la izquierda del 15, sí. A la izquierda. Aquí va el 3. Esperen, yo lo hago bien. Aquí va el 3. Listo. Sigue el 16. ¿A dónde va el 16? La Izquierda del izquierda del 29. 29. A la izquierda del 29 fue lo que alcancé a escuchar allá, ¿cierto? Aquí va el 16. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, ¿O no? sí, sí. Sí. Y el 5, que es el que sigue, ¿dónde iría? Derecha del 3. La derecha del 3. A la derecha del 3. Entonces vendría por acá. Acá estaría el 5. Listo. Y el 7. Derecha del 5. A la derecha del 5. Aquí iría el 7. Y el 18. Derecha del 16. A la derecha del 16. Y el 90. Derecha, 16. Derecha del 29. A la derecha del 29. Aquí iría el 90. Listo. Y ya, así quedaría el arbolito. Pero eso depende de eso, del orden que eso lleve. Y miren que yo lo puse así, simplemente va con ese orden. Ese orden se llama el prefijo, hay otro que llama el subfijo y después hay otro que llama el posfijo, pero de eso vamos a hablar después. Sino que es que yo quería hablar de esto porque nosotros podríamos organizar las cosas de acuerdo a todo eso y metiéndole pues esa cosa de los binarios por allá. Listo, entonces hay un algoritmo bien bacano. Ya con eso terminamos la clase, con ese algoritmo, prácticamente, en verdad, que se llama el código Hotman. Así como está ahí, el código Hotman. Y lo que hace o lo objetivo del código Hotman es reducir los caracteres de varias cosas, de lo que uno quiera por allá. Y se basa en la frecuencia en la que aparecen ciertas cosas de lo que yo esté hablando. Entonces ahí empiezan a hablar del código ASCII. ¿Me puedes repetir que se cortó ahí tu voz? Mi voz no se cortó la comunicación. Eh, Pues sí, se me cortó a mí. sí, Eso es lo- sí, no hay ningún problema, hombre, estoy ahí, sino que se me fue la paloma. Entonces, lo que uno trata de hacer con el código Hotman es de reducir el número de caracteres que utiliza cualquier valor por ahí que uno esté tomando y que lo esté ubicando en bits. Entonces él se encarga de reducirlo para ponerlo en otra forma. Listo, y ahorita vamos a ver cómo se hace, que más o menos es utilizando las dos cosas que vimos por allá arriba. Listo. Entonces, el código ASCII supuestamente son números de 8 bits, supuestamente, porque he leído en libros por ahí también que son de 7 bits, entonces, por eso digo que supuestamente. Y entonces ellos representan ciertos valores. Por ejemplo, la A se representa con el 01000001 y la B con ese otro código que está ahí, y la C y otros símbolos por allá con eso. Entonces ahí un montón de caracteres. Puedo casi que representar 256 caracteres con esos números. La cosa es que cuando yo voy a escribir una secuencia de estas cosas, como una palabra, A, B, no sé, sí o no, una cosa así, pues entonces eso se vuelve un problema, porque al fin y al cabo, pues cuando estoy haciendo eso, estoy trabajando con seis
6 letras que me representan en cierto sentido 48 números, 48 dígitos dentro de esa cosa. Entonces piensen en que entre más largo sea lo que yo escribo, pues entonces más largo será la forma en la que hago un montón de cosas. Y entonces de acuerdo a eso, pues entonces lo que hace Hotman es reducir el número de caracteres de las letras para poder almacenar cosas dentro de un computador o dentro de lo que uno quiera almacenar. Listo. Y entonces eso se hace con un número, con un árbol binario. Entonces, lo que le estoy diciendo es que cada vez que yo tenga un código de estos o una cosa de esas, pues dependiendo la palabra o la cadena o lo que ustedes quieran llamar o el string, eh, el número de caracteres que tenga siempre lo va a tener que multiplicar por 8 porque siempre van a aparecer ese número de cosas. Entonces, por ejemplo, acá tengo 40 caracteres y esos 40 caracteres pues me representan 40, me están representando esos 40 bits que están allá. Listo. Entonces, lo que quiero es comprimir, hacer comprimir esto, que no me queden con tantos caracteres. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo llevar esto a que se formen menos caracteres y yo poder trabajar con eso de alguna manera? Listo. Entonces, lo que tengo que hacer es más o menos hacer esto. Vamos a basar en una cosa que se basa, como les decía ahorita, en la frecuencia. ¿Y cómo en la frecuencia? Eso depende de la secuencia que nos muestren, ¿cierto? Y con la secuencia, pues yo después puedo construir cosas. Digamos que yo tengo todo el abecedario, pues entonces ahí, si todas las letras aparecen una sola vez, estoy jodido, ¿cierto? Ahí no tengo nada que hacer, porque todas las letras aparecen una sola vez. Pero sin embargo puedo construir cierta cosa, pero al fin y al cabo todo lo que vaya a construir me va a quedar con una cantidad de caracteres muy alta y la idea es que no me queden con caracteres tan altos, sino que me queden con códigos más pequeños, con cositas más pequeñas. Listo, entonces me baso en la frecuencia y ahorita le explico eso de la frecuencia, a qué se refiere. Listo. Después, entonces vamos a construir un árbol basado, un árbol binario que está basado en esa frecuencia que ya nos están diciendo ahí. Entonces, eso se hace mediante un procedimiento de clasificación bien especial, que es el algoritmo básico de Hoffman. ¿Listo? Y eso, pues, entonces va a atravesar o va a convertir esos códigos o esos caracteres que ya tenía en una longitud, en unos caracteres de longitud mínima y mínima. Imaginen que ya están hablando de un valor mínimo ahí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, ¿cómo es el código Hoffman? Por encima, sin hacer ejemplos todavía. Y ahorita, pero les digo que aquí ya termina la clase, porque cuando vayamos al ejemplo, entonces es donde vamos a ver que hay cierto problema con la cosa. ¿Listo? Entonces, para una secuencia dada de letras, cualquiera, entonces me dan una sucesión de letras con un montón de código ahí. No sé, pueden ser 30, 40, 50 letras. Y esas 50 letras, pues hay unas frecuencias. Y de todas esas frecuencias, pues entonces yo quiero codificar eso para volverlo que me queden. ¿Cuántas? Dije, 50 letras por 8. Eso me da mucho, 400. ¿Cierto? Eso es mucho. Bastante. Entonces, uno quiere poner eso un poquitico más pequeño, que no trabaje con tantas, sino con algo mínimo, con un valor bien pequeño de esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es clasificar todo eso, organizar eso. Perdón, aquí. Contamos todas las frecuencias. Listo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, contar frecuencias, coger todas esas 50 letras y empezar, la S aparece tantas veces, la A aparece tantas veces, la I aparece tantas veces, tanto. Listo, en esas 50 letras. Listo, después de organizarlas de menor a mayor, de menor a mayor, de menor a mayor. Y vamos a construir el árbol del código de Hotman. Entonces vamos a construir un árbol. ¿Cómo construimos el árbol? Entonces escogemos los dos valores más pequeños. Recuerden que tengo una lista. O sea, yo construí, esperen, yo hago por acá unos punticos. Yo construí una lista de números con una secuencia, bueno, o de letras o de lo que sea. Construí. No sé cuántas letras aparecen, pero eso va por frecuencia. Y esto va de menor a mayor. Esto se supone que el que está acá tiene más frecuencia que este que está, que el primero que está
allá abajo. Entonces, el que está de último tiene más frecuencia que el que está de primero. Y los que están en el medio, pues tienen una frecuencia más alta que los que están de primero. Listo. Entonces, en orden creciente. Y entonces ahí se viene una pregunta. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si tengo frecuencias iguales? Listo. Entonces, ahí habría que ponerle ciertas condiciones a la cosa. Digamos que tengo letras iguales, o sea, con la misma frecuencia. Entonces, pongámoslo en forma lexicográfica. ¿Qué significa lexicográfica? Con el alfabeto. ¿Listo? Con el alfabeto. Y entonces, de acuerdo a eso, lo vamos haciendo. Y ahorita va a aparecer otra pregunta, pero esa la dejo ahí mientras tanto y ahorita la ponemos por allá. Porque todavía no podemos hablar de eso sabiendo que no lo hemos ni siquiera mencionado. Listo, entonces, si hay igualdades, pues las ponemos en forma lexicográfica. Y si no estuviéramos hablando de esto, sino que estuviéramos hablando, por ejemplo, de símbolos, pues los símbolos también organizarlos de alguna forma. Porque si el alfabeto tiene un orden, pues el otro tiene un orden. Miren que prácticamente lo que les he hablado hoy es de que tenemos que tener un orden para todo. Yo soy muy desordenado, pero yo siempre digo que ese desorden que tengo tiene un orden y es mi propio orden. Entonces, para que le digan a su mamá cuando le empiecen a echar cantaletas ya. Ese orden es su orden y así es. Listo. Entonces, escogemos primero los dos valores más pequeños. De esos que tengo ahí, escojo los dos valores más pequeños. Y los sumamos, ¿cierto? Esos dos los sumamos. Y hacemos un subbinario. Uy, ya, los maté. Un subbinario. ¿Qué es eso de un subbinario? Pues ahorita cuando estemos haciendo el ejemplo les muestro qué es. Lo que eso va a generar va a ser un número binario, en cierto sentido, que va a ir convirtiendo ese código que yo tenía por allá arriba, grande, de 8 dígitos, lo va a ir convirtiendo en un numerito más pequeño, ¿cierto? Con esos dos valores se va a ir generando ese subbinario, pero ahorita les muestro qué es lo que va a pasar con eso. Esto es prácticamente lo último que vamos a hacer de ahí y sabiendo que está como en el tercer paso apenas. Listo, entonces, tomamos esos dos. Después, ¿qué sigue? Acumulamos su suma. O sea, ¿qué es acumular? Yo tomé estos dos, los sumé, estos dos los sumé. La suma de esto puede dar mayor que todos los valores que están ahí. Entonces, esa suma la vengo y la pongo acá abajo, si da mayor. Si no, si nos da mayor que estos tres, entonces la pongo acá. O sea que esa suma que acabé de hacer, esa cosa que acabé de hacer de ahí, llamémosla que la puse con este puntico rojo, entonces ahorita va a venir a pertenecer acá. O sea que tengo que volver a hacer como la tabla y ubicarla en algún punto allá. ¿Listo? Y entonces, ¿qué volvemos a hacer? Pues entonces nos devolvemos de acá y volvemos a hacer esta cosa. O sea, él viene, suma eso. Miren pues que esos tres pasos están ahí. Ya después de los dos primeros pasos, que eran simplemente frecuencia, orden, viene la cosa de la construcción del árbol. Entonces voy a tomar la suma de esos dos. Voy a tomar la suma de esos dos. Pongo, bueno, ahí falta algo. Los tengo que poner a esos dos, entonces los ubico en un árbol. ¿Cómo? ¿Cómo los ubico en el árbol? Acá va a ir el de menor frecuencia, ¿cierto? Y acá va a ir el de mayor frecuencia, de acuerdo a ese orden que pusimos ahí. Y si pasa lo que les dije ahorita del orden lexicográfico, pues entonces por orden lexicográfico el que va a la izquierda va a ser el que está más de primero en el alfabeto y los otros van a ir allá al otro lado. Entonces, acá los de menor frecuencia y acá los de mayor frecuencia. Porque nosotros vamos a formar un árbol y ese árbol simplemente aquí va a estar la suma y este árbol, esos dos van a ser hojas. Listo, esos dos van a formar unas hojitas. Y más o menos lo que vamos a construir con el algoritmo de Huffman es un montón de hojas. O sea, todos los valores que aparecieron en la frecuencia de esa cosa va a quedar como una suma, como unas hojas, perdón. Ninguno de esos valores que aparecen en la tabla de frecuencia va a quedar como un vértice interno. Listo, todos van a estar allá. Entonces, bueno, yo cogí esos dos, los sumé, los puse ahí y la suma, esta suma, porque miren que esto se convirtió en un vértice,
Esta cosa es un vértice, pero es un vértice que ya prácticamente no me va a servir como vértice de los que yo tenía inicialmente. Simplemente esa suma va a ser uno de los que simplemente me va a colaborar a hacer cosas y por eso lo metí acá. Miren lo que acá está. Entonces volvió a estar allá. Y a ese le vamos a poner un nombre. Lo vamos a poner por decir, si esta es la S y esta es la E, pues entonces le vamos a poner C. Listo, para poderlo identificar, porque no es maluco llevarlo con el nombre pues allá. Listo, entonces allá va. Ok, y entonces vuelvo y hago lo mismo. O sea, ¿qué es lo mismo? Entonces voy a tomar los primeros dos. O sea, recuerden que ya los primeros dos, esto se borra, esto ya no va a estar ahí, eso se borra. Y ya los primeros dos van a ser estos dos. Listo, entonces los cojo, los sumo. Hago lo mismo de este arbolito acá. Listo, hago lo mismo de ese árbol y simplemente hago el mismo proceso y vuelvo y lo hago y vuelvo y lo hago y vuelvo y lo hago. Listo, entonces ahí se va construyendo también el árbol. Miren que ahí dice, la construcción del árbol se hace en inserción ascendente de subárboles en cada iteración. Entonces, ¿cómo así que construcción de árbol en inserción ascendente? Miren, por ejemplo, aquí esos otros dos valores que tomé, me van a dar una suma. Y entonces yo simplemente voy a crear un árbol. Ah, miren que esos dos vértices nuevos, esos dos vértices que tomé allá nuevos, no tienen nada que ver con el que ya tenía. O sea, que esto me va a generar simplemente, esto me genera otra suma por acá. Esto me genera otra suma por acá. Otra suma, llamémosla suma 1, que va a venir y se va a insertar por acá en otra parte. ¿Listo? Digamos que se inserta acá. Listo, entre esos dos números que ya estaba ahí. Listo. Entonces miren lo que pasa, que cuando voy a volver a hacer el paso, que cuando vuelvo, porque recuerden que lo tengo que volver a hacer, y lo tengo que volver a hacer hasta que ya no me quede ninguno. Listo, eso se tiene que hacer recurrentemente hasta que no quede ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Miren que ya la siguiente suma que sigue ya me toma a uno de los que ya tenía, me toma a la primera suma que hice. Pues como me toma ese, que es la primera suma que hice, pues simplemente, pues entonces están los dos vértices. Aquí estaría el primero verdecito que tengo allá y acá estaría la primera suma que hice acá. Listo. Entonces ahí queda y entonces acá simplemente se va a ir, déjenme yo subo acá a otra suma. Acá se va a ir a una nueva suma, llamémosla suma 2. Listo. Y entonces miren que ya esta quedó como un árbol subsiguiente del que ya teníamos. Listo, entonces uno va a ir sumando esas cosas. Ah, profe, ¿y qué pasó con este otro árbol? No, ese árbol todavía no se ha insertado, porque ese árbol pues simplemente va a quedar por allá con una suma más alta. Entonces eso es lo que tengo que esperar a ver qué pasa con ella. Listo, yo tengo que esperar a ver qué pasa con ella. ¿Estamos con eso o hay alguna duda con respecto a eso? Pero yo me perdí un poquito con esas sumadas. Repetitivas. Ahorita cuando empecemos a hacer el ejercicio te vas a dar cuenta de cómo el árbol se va construyendo y dónde vamos a quedar. Las sumas son sumas, o sea, sino que como aquí lo estamos haciendo, como te dije ahorita, por encima, entonces simplemente nos va a quedar como una cosa ahí, hey, este man, ¿qué es lo que está haciendo? ¿De qué me está hablando de los puntos y de las sumas? No es que esos puntos son frecuencias, esas frecuencias son números y los números se pueden sumar. Listo, pero eso lo hacemos ahorita. Entonces, aquí nosotros construimos, acá en este punto 3, lo que construimos fue el árbol. Y ahí construimos un árbol. Y entonces, recuerden que lo esencial del código Hostman es reducir el código. Códigos de 8 en este caso, que estamos hablando del ASCII, se van a convertir en códigos más pequeños. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo hacemos esos códigos? Esos códigos, vamos a hacer los códigos y es siempre, vamos a tomar el árbol desde arriba hacia abajo. O sea, arriba va a quedar el árbol va a quedar enraizado, es un árbol binario. Allá va a quedar un número y todo lo que está a la izquierda lo vamos a poner un 0. Eso lo dice acá, que todo lo que está a la izquierda le ponemos un 0 y a la derecha un 1. O sea que eso es cuando hablamos ahorita del subbinario. Esto es un 0 y esto es un 1. Acá va a ser 0, 1. Listo. Todo lo de la izquierda es un 0 y todo lo de la derecha es un 1. Acá un 0 y acá un 1. Listo. Entonces, ahí vamos poniendo cosas a la derecha o a la izquierda. Y miren que eso va relacionado con lo que les decía ahorita de que, empieza por un 1, entonces me voy a la izquierda, me voy a la derecha,
perdón, sí, a la derecha. Si empieza con un 0, entonces me voy a la izquierda. Listo. Y acá lo que estamos tratando es de que pase eso. De que, me voy a la izquierda, entonces yo ya sepa dónde va a coger. O a la derecha por tal cosa. Entonces, con un código uno se da cuenta de cómo la cosa funciona. ¿Estamos con eso? Sí. Listo. Entonces, después, ¿cómo se genera el código de cada uno de esos caracteres? Pues simplemente se va haciendo la acumulación de ceros y de unos y ahí se va formando el valor que va a generar el código y ahí entonces de donde sale el código Hotman. Listo. ¿Entendieron? Digan, no entendimos un carajo, ¿cierto? Porque de eso se trata. Mentiras, muchachos. Entonces, miren, yo tengo paremos ahí, no sé. Ahí escribí algo. Aleatoriamente lo escribí. Listo. Entonces, es un código, miren, es un código ahí, aleatorio, lo estoy tomando aleatorio. Eso lo saqué de algún lado. Me lo acabo de inventar. Eso fue lo que se me ocurrió decir hoy. Listo. Bueno, por acá hay una casa. ¿Qué más dice por ahí? Zika, no sé, Ica. Bueno, hay cositas para sacar. Listo. Pero a mí no me importa ese código. Ese código simplemente son unas letras que están apareciendo ahí. No me importan esas letras. Lo que me importa es su frecuencia. Y ahí está la letra A, la E, perdón, está la A, está la I, está la C y está la S. Son las únicas letras que aparecen ahí. ¿Sí ven que son las únicas letras que escribí ahí? Listo. ¿Cuál es la frecuencia de esta? ¿Cuántas E aparecen? Creo que son 5. Son 5. ¿Cuántas aparecen? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11. Is, aparecieron 3 nomás. Is, 3. Ces, 3 nomás o no. 3 nomás. Me dicen si estoy cometiendo algún error. Y la S aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces. Listo. Déjenme, yo hago trampa y pongo otra S. Listo. Es nada más para hacer trampa. Listo, y pongo otra S. Entonces hay 6. Hay 6. Entonces 6. Listo. Esta es la tabla de frecuencias que les mencionaba allá arriba. Estos eran los que estaba poniendo por allá como punticos. Estos valorcitos que tengo acá. Estos que tengo acá. Esos son los valores. Miren que esas letras ya me aparecieron números y yo voy a trabajar con esos números. Listo. Entonces, ya saqué las frecuencias. Primer paso del algoritmo de Hotman. Ya las saqué. Ya tengo las frecuencias. ¿Qué hago con esas frecuencias? Las organizo. Entonces, y las organizo de menor a mayor. Y después dijimos por allá algo del lexicográfico. Entonces va a ir la C primero. Después va a ir ¿quién? La I. Después va la E. Pero no quería que me quedaran dos con el mismo valor para que hiciéramos cierta cosa por ahí. Y así. Entonces, más o menos aparece así. Las frecuencias. Esto es 3, esto es 3, esto es 5, esto es 6 y esto es 11. Listo. Esas son las frecuencias que me aparecen. Entonces ya lo organicé de menor a mayor. ¿Qué es lo que sigue? Pues entonces lo que sigue es tomar 2, crear el árbol. Mire, creo el árbol. Pan. ¿Quién va a ir a la izquierda? La C. ¿Quién va a ir a la derecha? La E. Listo. Aquí, ¿quién va a ir? La suma de los dos. ¿Cuánto me dio? Me dio 6. Listo. Entonces, genere el árbol. Ahí está. Y entonces, este nodo que está acá o vértice se va a llamar CI. ¿Cómo? Profe, no sería E, sería... La I. Disculpen. Ya estaba ahí. Sí, pero es la I. Es la I. Y acá la I. Joder, madre, se me fue. La I. Listo. Entonces, miren, ahí está. Ahí está. Sería el primero. Entonces, ¿qué hago después de ahí? Lo que sigue es reorganizar y entonces
el 6 va a ser mayor que el 5, entonces va primero acá la E, acá iría el 6, ¿cierto? Bueno, el 6, porque aquí también me dio 6, lo voy a organizar de forma lexicográfica, que eso era lo que les decía ahorita que podía aparecer, y por eso fue que más o menos puse que nos diera 6 esa cosa. Porque miren que apareció CI y va a aparecer la S, que los dos tienen 6, ¿cierto? Los dos tienen 6, pero por acá queda el 5. Eso tan peñuscado no me gusta. Listo. Entonces primero va el 5, primero va el 5. Y el 5 es la E. Después va la CI, por el orden lexicográfico, 6. Y después va la S, que es 6. Y después va la A, que es 11. Y entonces miren que ahí ya nos quedó una nueva tabla de frecuencias. La cosa es que ya no están, miren que ya todo esto no está puesto como en términos de puras letras o de sílabas, sino que también tiene sílabas, perdón. Listo, entonces ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos estas dos. Listo. ¿Cómo las vamos a poner? Las vamos a poner acá. Primero la E, después la CI, ¿cierto? Y acá pues va a ir la suma. ¿Cuál es esta suma? Esta suma es igual a 11. Aquí queda así. Y la cosa es que ahí se forma un subárbol. ¿Y cuál es el subárbol? Que es que esto por acá va a ser C y por acá va a ser I. Listo. Ahí está. Eso es así. A mí en verdad no me importa cómo se llama esto. Este nodo no me interesa ni siquiera. Ese nodo no es tan importante como quisiéramos. Lo mismo que este. La cosa es que en este momento es importante porque estamos construyendo el árbol, pero después esos nodos no van a ser importantes. Los importantes van a ser las letricas con las que comenzamos. Entonces acabamos de generar un nuevo valor. Ese nuevo valor que acabamos de generar, es el 11. Volvió a quedarnos 11. Listo. Y entonces esto, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como sumé la E y el CI, entonces me queda la S, que va a ser igual a 6, la A, orden lexicográfico, va a ser igual a 11, y acá nos va a quedar, si es orden lexicográfico, sí. Y acá nos va a quedar, ¿quién? Nos va a quedar sí, de izquierda a derecha, listo. Igual a 11 también. Listo. Eso es de acuerdo a la regla que le estamos poniendo de esa otra cosa ahí. Estamos con eso, ¿me siguen? ¿Ya entienden más o menos qué era lo que les estaba pintando con esos punticos allá arriba o no? Sí, sí, ahí vamos ya mejor. Listo. Ok, listo. Entonces, ¿qué hacemos otra vez? Lo que hacemos es, miren acá, tomo estas dos, las sumo, pero acá entonces me va a quedar, miren, me va a quedar un árbol, aquí me queda la S, aquí me queda la A. Acá no lo estoy organizando lexicográficamente porque lo estoy organizando es por orden, ¿sí o no? Es el orden de frecuencia. Acá me va a quedar la suma. ¿Y quién es esa suma? Pues es 17. ¿Listo? Y entonces ya, ahí está ese árbol. Y miren que no se relacionó en nada con el otro, ¿cierto? Miren que él no se relacionó en nada con el otro. Y simplemente en nuestra tabla de frecuencia nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar A. No, ya desapareció porque se hizo la suma con él. Nos va a quedar ECI, que es igual a 11, y nos va a quedar el SA, que es igual a 17. Listo, y ahí esos ya son los últimos dos. Y entonces, ¿cómo se ponen ellos dos? A ellos dos es prácticamente la unión de los dos subárboles que ya teníamos. Si lo ven, esos dos subárboles, simplemente lo que nosotros vamos a hacer es poner por acá el SA, el ECI y por acá el SA. Listo. Y eso va a ir acá a la suma total, que si no estoy mal es 28, ¿cierto? Esa es la suma total. Pero es que ESI tiene familia y ESI se construyó, mírenlo, acá está ESI, es este de acá, ¿cierto? Entonces, el ESI es igual a E a la izquierda, por acá, aquí es E,
¿cierto? Y acá va a quedar el SI, y acá va el C, y acá va el I. Listo. ¿Estamos? Y el SA también tiene familia, y es S, y es A. Listo. Entonces, nuestro árbol, al fin y al cabo, nuestro árbol nos va a quedar. Lo voy a pintar por acá bonito. Nos va a quedar ese nodo, ese nodo, ese nodo, que no me importa cómo se llamen. A mí lo que me interesa son este que está acá. Este nodo tampoco me interesa, porque lo que me interesa son las hojas. Esta C, esta I, esta S acá, es lo que me interesa, y la A es lo que me interesa. Listo. Los otros nodos no importa, estos nodos no importan, esos nodos de los que quedaron vacíos no importan. A mí lo que me importaban eran los que estaban dentro de mi tabla de frecuencias. Listo. Inicial, que son estos de acá. Eso es lo que hace el tercer paso. Seleccionar el árbol y poner eso. Entonces el cuarto paso lo que hace es que nos pone pues ceros y uno. Acá un 0, acá un 1, acá un 0, acá un 1, acá un 0, acá un 1, acá un 0 y acá un 1. Listo. Entonces ya pusimos eso así. Y recuerden que hay una única trayectoria desde la raíz hasta cada uno de las hojas, ¿cierto? Porque es un árbol y si es un árbol pues no habrían ciclos, y como no hay ciclos, pues entonces las trayectorias van a ser únicas. Listo, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, que a la E, por ejemplo, el código que era de 8, ahora va a quedar como 00. Ese va a ser el código de la E. Y el código de, y el código de la C no va a ser otra cosa que 0, 1, 0. Y el código de la I va a ser igual a 0, 1, 1. Y el código de la S va a quedar como 1, 0. Y el código de la A va a quedar como 1, 1. ¿Listo? Y entonces, este que inicialmente tenía tres valores en frecuencia, allá, 3 valores en frecuencia, estaba aportando entonces 24. Ahora va a aportar solo 6. Listo. Él estaba aportando 24, pasó a aportar 6. Este, que tenía 3 valores allá en frecuencia, estaba aportando también 24, pero ahora, como él tenía 3, va a aportar 9 nomás. Listo. Y la I, no, yo estoy diciendo mentiras. Esperen que eso es una mentira lo que estoy diciendo, porque las frecuencias estaban aquí. Es la EA, tan, 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 tan. Sí, ahí estoy diciendo una mentira, esperen. Estas frecuencias no son así. ¿Cómo era la cosa? La E, no, la C, la I, 3, la E, 5, el S y la, bueno, entonces la 11, acá 11, acá 11, acá 6, esta 5 y estas dos día 3, ¿cierto? Así es. Así es. Sí. Sí, así es. Listo. Entonces, la E estaba aportando antes 40 caracteres al código, ahora nada más le va a aportar 10. O sea, se rebajó casi un 75% el número de caracteres que le estaba aportando. La C estaba aportando 24, quedó nada más aportando 9. La I estaba aportando 24, quedó aportando 9 y no más. La S estaba aportando 48, ahora va a aportar solo 12. Listo. Y el 11, la A estaba aportando 88 y solo va a aportar ahora 22. Listo. O sea que prácticamente lo redujo a un 75% de los valores que había allá. Entonces, si tuviéramos, no sé cuántos había en total había toda esa suma, ¿cuánto da? 12, 23, 28, ¿cierto? Sí, nos da la 28 por 8. Uy, un montón. Eso es casi 240, ¿cierto? Y miren que ya son, ¿cuántos son? Si es el aporte ahora,
18, 30, 40, 62. Nada más 62. Entonces, de esos casi 240 quedaron aportando solo 62. Y entonces cualquier código que yo escriba con esa cosa se va a hacer con esos valores reducidos y se va a poder ahorrar memoria y se va a poder hacer un montón de cosas más con eso. ¿Se entendió o no? ¿O la cosa está complicada? Pero no salían esos números negros. Estos números negros que yo estoy tomando acá, Mm, sí, sí. esos números negros, estos salieron de la tabla de frecuencias. En la frecuencia, la E aparecía 5 veces. Él estaba aportando, como cada código tenía 8 bits, estaba aportando 40 caracteres. Listo, lo que te estoy escribiendo acá es que mira que el número de bits que tiene es solo 2 y 2 por 5 va a ser 10. Listo, este está aportando 3 bits y la frecuencia son 3 nomás, entonces él va a aportar nada más, en ese código que tengo arriba va a aportar 9 y así, y ahí es de donde Ah, sale. ¿Listo? listo. Ok. Pues, ¿Preguntas con respecto a eso? ¿No? ¿O sí? ¿Sí hay preguntas? No. Ok, muchachos, miren. Entonces bien, profe. ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que además de construir, de darle a cada uno de ellos, de darle a cada una de esas letras un número de caracteres más pequeño, pues en cierto sentido, yo tengo un lenguaje, pues con esos caracteres que tengo una especie de lenguaje, entonces yo puedo enviar códigos con eso. Yo podría, por ejemplo, escribirles a ustedes, hey, miren, les voy a escribir este código. Listo, les mandé ese mensaje. Ustedes dicen, uy, este man que nos mandó, este man está loco. Listo. No, que se vayan a la izquierda, 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 derecha, 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 izquierda, izquierda, derecha, derecha, Celestar. ¿Cómo es que es la cosa? Arriba, abajo, Celestar. Okay. Así, así, una cosa así. Izquierda, izquierda, arriba, derecha. Ya se me olvidó. Pero uno se lo sabía de memoria. Ustedes no saben de qué le estoy hablando. Sí. Ok. claro, efectivamente. Ah, bueno, sí. Más que todos los hombres entienden de eso. Listo. Bueno, entonces la cosa con esto es que yo les acabo de mandar un mensaje donde ese mensaje va a tener estas letras. Prácticamente le estoy escribiendo con estas letras. Entonces, simplemente usted, pues como que su clave para desencriptar no va a ser otra que que fue el que construimos, que es este mismo de acá. Es este mismo. Listo, esos dos son iguales. Listo. Entonces, ¿qué le estoy escribiendo? Pues recuerden que esto tiene un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0 y un 1. Listo. Entonces, me meto. Me voy a meter ahí. Yo creo que escribí algo malo. Esperemos que no, vamos a ver. Pero vamos a ver. Entonces, 0, 0. Entonces, 0, 0. Ah, eso es una E. Listo. Y entonces ustedes van a decir, ¿y por qué no puede ser otra? ¿Por qué no puede ser otra cosa? ¿Por qué no puede ser 0, 0? No, es que no puede, no hay ninguna otra de ellas que tenga 2 ceros seguidos. ¿Sí lo ven? Que no hay ninguna de ellas que tenga 2 ceros seguidos. Listo. Y entonces ahí paro, porque llegué a una hoja. Yo ya llegué a una hoja, entonces paro. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y arranco. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Entonces viene un 0, después viene un 1 y después viene un 1. ¿Quién viene? Ahí. Una I. Una I. ¿Sí o no? Y ahí ya paro, porque ahí llegué a la hoja, ¿cierto? Entonces, después viene otro. ¿Desde dónde empiezo? Desde el 1, pues yo ya me gasté estas 3, ya me gasté esas otras 2, entonces viene un 1. Y el 1 es 1 y 0, que sigue una S. ¿Listo? Porque me voy por la derecha y después a la izquierda. Ahí llegué a una hoja y como llegué a una hoja tengo que parar. ¿Listo? Ahí está. Por eso es que lo que está consiguiendo el código Hotman es los elementos en las hojas. ¿Sí ven que están en las hojas?
¿Estamos con eso? Ok. Entonces, después viene, ¿qué? Después se viene otra cosa. Viene por acá. Yo estoy poniendo raya así como si yo la pongo donde yo quiera. No, eso no va donde yo quiera. Después, ¿quién viene? Pues empieza un 0. Empieza un 0 y va un 1 y después va un 0. Viene la C. Entonces no era la raya donde la estaba poniendo. Si ve que no es poner las rayas donde hasta la clase me sale bien así. Listo. Entonces miren, es eso. Es una C porque llegué a una hoja. Después viene el 0, 0, 0, 0. Entonces vuelve a ser la E, ¿cierto? Y entonces ahí se parte y después viene el 1, 1, que va a ser la A. Listo, y entonces miren que ahí utilicé las letras que tenía ya y simplemente lo que escribí fue eso. O sea que yo podría escribir código así, nada más que con esas letras. Y leerlo sería muy fácil porque yo ya tengo como la forma de leerlo, como la tableta para leer la cosa. Ahí está. Listo. ¿Estamos Profe, con eso? Dime. y a mí me da la garrotera y en la última parte, en vez de haber dos unos, hay 3 1, ¿qué pasa? Ok. Si hay 3, 1, entonces hay un error. Listo. Listo. O sea que no te pueden dar garroteras. Listo. Pero es una buena pregunta. Esa pregunta la hicimos ahorita también. Eso salía ahí. ¿Qué pasaría donde estuviera más caracteres de los que debería de tener? Pues, pues es porque hay un error en alguna parte. Listo. Es eso. No es que pueda agregar ceros o que pueda hacer no, porque entonces estoy cambiando las cosas. Listo. Eso no se puede hacer. ¿Qué les iba a decir con respecto a eso? Entonces, miren, una cosa que debería de tener 48 bits gastados ahí, pues solo tiene ¿cuántos? No sé, tiene 5 y 5, tiene 14 nomás. De 48 tiene 14. Más o menos el 75% se ahorra uno de lo que se tiene que gastar para utilizar esa cosa. Entonces es una cosa buena, es bueno uno quitarle el 75% a algo ahí. ¿Estamos con eso? Sí. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta, duda, queja, amenaza? No. Muy bien, profe, hasta ahora, gracias. Listo. Muchachos, miren. Yo no sé si vieron el comunicado que sacó el ITM el pasado